Amén, gloria a Dios. Que Dios le continúe bendiciendo, amados hermanos, en este hermoso día. Que el Eterno le bendiga y le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da, amén, de una vez más poder llegar hasta sus hogares y dar este estudio bíblico. Amén, alabado sea el Señor, el que vamos a estar dando el día de hoy. Amén, gloria sea al Señor. Un estudio muy hermoso que tenemos por delante. Esperemos que Dios nos ayude y que nos edifique, amén, a través de su bendita palabra. Queremos hacer una oración antes de empezar para que sea el bendito Espíritu Santo que tome control y nos ayude, amén, en esta hermosa noche con esta hermosa palabra. Padre, te damos gracias a ti, Dios, por la vida, gracias por la salud, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te pedimos que nos des oídos abiertos y corazones dispuestos para poder poner tu palabra por obra, Señor, y siempre, Padre Santo, te daremos a ti toda la gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Amén. Bien, mis amados, vamos a estar estudiando este estudio bíblico, el número 25, que estamos en la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Amén. Esos son los versículos que vamos a estar tomando en este hermoso día. Pero antes quiero leer los objetivos de esta clase. Amén. Tenemos 3 objetivos. El número 1 dice es reconocer el valor y la fe de los cristianos de los primeros tiempos ante la adversidad. Vamos a estudiar ese valor, ese coraje que aquellos cristianos tenían ante tanta adversidad, a la cual nosotros lo podemos aplicar al día de hoy también, porque necesitamos valor, necesitamos coraje para ir luchando contra tanta adversidad que se nos levanta. El número 2 dice valorar lo que la Biblia enseña acerca de la recompensa de los creyentes. Vamos a valorar, vamos a estudiar, vamos a indagar un poquito adentro la recompensa que Dios dará a todos aquellos que permanezcamos fiel hasta el final. Amén. Número 3, decidir servir firmemente y con fidelidad al Señor. Ese es el objetivo número 3, decidir cada uno de nosotros en nuestros corazones servir al Señor fielmente hasta el final. Amén, porque recordemos que esto no es de quien empieza, sino de quien termina. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice el pensamiento central, dice, ahorita lo leo aquí, dice, aunque nadie es salvo por sus obras, sin embargo, por ellas seremos recompensados cuando Cristo venga. Siempre tengamos eso en claro. Amén. Aunque sabemos que nuestra salvación no es por obras, pero habrá recompensa para todo aquel que se permanezca fiel y trabaje en la obra del Señor. Dice la enseñanza, la cual va a aparecer por ahí. Dice la enseñanza, la corona de la vida es solo para aquellos que trabajan arduamente y que aman la venida del Señor. Esa es nuestra enseñanza de este estudio, amados hermanos. Esta es nuestra enseñanza. Que la corona de vida, la corona, la que Pablo dice, por lo cual me espera una corona, la cual el juez justo me dará. Esa corona, o sea, está hablando de galardón, está hablando de premiar, está hablando de dar un premio, pero solamente para aquellos que trabajan, que arduamente y que aman la venida del Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Va a haber recompensa para todos que trabajamos arduamente y amamos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesús. Como en forma de introducción, amados hermanos, aunque sabemos que la Biblia no está cronológicamente, o los libros en la Biblia no están cronológicamente puestos como en orden, sino que podemos ver que primero se escribió como Tito y luego Timoteo, pero en la Biblia se encuentra primero Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y luego Tito y luego Filemón y luego Hebreos. Amén. Y uno pensaría que primero se escribió Primera de Timoteo y así como están los libros en la Biblia, así se escribieron. No.
la Biblia no está cronológicamente puesta, amén, sino podemos decir, primero se escribió Tito, primero se escribió Filemón y después se escribió Segunda de Timoteo, sino que como vemos por las escrituras podemos darnos cuenta qué libros se escribieron primero o cuál libros se escribieron último. El libro en la segunda carta de Timoteo, la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, fue, los que conocen y los que estudian, se dice que fueron los últimos escritos, el último escrito que Pablo le escribió a Timoteo, o fue la última carta que le escribió antes de él ser sacrificado, como él dijo, antes de él ser decapitado. Amén. Se dice que esa fue la última que él escribió, de muchas que él escribió. Amén. Pablo le aconseja en estos 8 versículos, los que vamos a estar estudiando, Pablo le aconseja a Timoteo. Amén. Como dice aquí, dice, primero aconseja a Pablo a Timoteo respecto a lo que debía de hacer. O sea, Pablo en estos versículos, los que vamos a ver, primero le aconseja lo que debe ser, luego le dice por qué debe hacer lo que debe predicar, porque vienen cosas, dice, advertencia de los malos tiempos que vendrían, y el número 3, la satisfacción de Pablo al saber que había él peleado la buena batalla. Pablo primero le dice lo que Timoteo debería de hacer, y luego le dice por qué debería de hacerlo. Y Pablo termina él dando, a verdad, la satisfacción por la cual él había peleado la buena batalla y lo que le esperaba. Y como decíamos en la enseñanza, amados hermanos, sabemos bien en el texto, en el pensamiento central, aunque sabemos que no somos salvos por obras, por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús. Es algo difícil de entender y quisiéramos entrar más a fondo eso, porque si Dios es un Dios justo, no nos perdonaría a nosotros. No nos perdonaría por su justicia. Pero por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por eso Él nos perdona. Por eso alguien dijo que si tuvieran a un judío aquí ortodoxo, tuvieran a un musulmán y a un cristiano y le preguntaran al musulmán, si murieras hoy y te preguntaran por qué te dejarían de entrar al paraíso, el musulmán diría, bueno, porque hago buenas obras, me he portado bien y guardo la ley. Ok, me parece lógico, me parece muy bien. Le preguntarían al judío ortodoxo, ¿por qué te dejaríamos entrar al cielo? Porque guardo la Torá, guardo las fiestas judaicas, guardo los mandamientos y he sido una buena persona, he hecho muy buenas obras. Bueno, me parece muy bien, parece lógico. Llegan con el cristiano y le preguntarían, ¿por qué te dejaríamos entrar a ti? Bueno, porque soy malo, en pecado me concibió mi mamá. Tengo una naturaleza mala, pecaminosa. Soy malo de naturaleza y no merezco el perdón. Pero alguien murió por mí. Pero alguien pagó el precio por mí. Y por esos méritos yo puedo entrar al cielo. Entonces, como que ahí ya no hay, como que choca. Y como que dices, algo está mal ahí, como que ya no cuadra, ¿verdad? Porque pensamos que muchas veces por hacer buenas obras hay muchas religiones, o la religión que es la que piensan por cumplir ciertos dogmas, hacer buenas obras van a ser salvos. Pero nosotros sabemos que es por los méritos de nuestro Señor Jesús por los cuales nosotros podemos ser salvos. Pero la Biblia habla muchísimo y muchos textos hablan de que habrá recompensa, habrá galardones y habrá premios. Amén. Para todos aquellos que se esfuerzan a hacer lo que nuestro Señor Jesús pide que hagamos. Amén. Dice, reflexionar en la responsabilidad que tenemos de servir al Señor con toda fidelidad hasta el fin
esperando la recompensa que el juez justo nos dará. Y hay muchos textos, amén, que hay en la Biblia, como aquí dicen, Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Jesús dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar. Jesús va a venir, va a volver, alabado sea el Señor, y va a dar galardones. Amén. No digamos si pensemos con que yo llegue allá, con que yo sea salvo es suficiente. No. Hay que esforzarnos porque es un mandato de Dios. Dios nos manda, amén. Y si amamos a Dios, si amamos sus mandamientos, lo vamos a hacer. Alabado sea el Señor. Dice aquí otra recompensa, dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, sino las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que nadie ha visto, que nadie ha oído, esas las tiene Dios preparadas para aquellos que amamos su nombre y guardamos su nombre, su palabra y hacemos su voluntad. Amén. Así, mi amado hermanos, esto fue la introducción. Vamos a entrar rápidamente a lo que es el desarrollo del estudio. Y tenemos, amén, 3 puntos. Alabado sea el Señor, y cada punto con su punto. Vamos a estar leyendo el primero en el bosquejo. Dice, últimas recomendaciones de Pablo a Timoteo. Y vamos a ver, dice la primera, Cristo viene para juzgar. Y dice el capítulo 4, versículo 1 de Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Vemos que Pablo le está dando los últimos consejos a Timoteo antes de él ser sacrificado. Y le dice la primera palabra, te encarezco. O sea, le está diciendo, te encomiendo. Te estoy dando una encomienda, te estoy dando que hagas algo, ¿verdad? Te estoy encareciendo, te estoy dando una encomienda que hagas, dice, delante, y luego dice, ¿de dónde? Delante de Dios, dice. Pablo exhorta a Timoteo, dice, pero para que Timoteo le pudiera hacer con la debida convicción, el apóstol le recuerda que Cristo haría de regresar a la tierra. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, pero Pablo le da un motivo a Timoteo para el cual él se iba a esforzar, para el cual él iba a poner ese esfuerzo extra, para él enseñar, para él predicar, para él guardar la palabra de Dios. Le dice que Cristo iba a volver. Iba a volver. Y ese motivo, amados hermanos, es más que suficiente para cada uno de nosotros. Amén. Para cada uno de nosotros hacer la voluntad de Dios. Dice, delante de Dios, que volverá. Y ese es un tema, amados hermanos, a través de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia, ese tema de que Cristo iba a volver. Amén. Vemos que Pablo comienza a Timoteo dándole un desafío. Amén, que él debería de ser. Dice, la iglesia existe entre 2 puntos. Entre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. No podemos desenfocarnos. La iglesia, cuando Cristo vence a la muerte, cuando Cristo resucita, empieza la iglesia de Cristo. Y termina hasta su segunda venida. Entre esos 2 puntos nosotros existimos. Y nuestra esperanza es, alabado sea el Señor, es que un día Dios nos arrebate y regresemos con Él, o si la muerte nos espera, nos alcanza antes de su arrebato, pues regresar con Él. Pero debemos de tener siempre en mente, en conciencia, que Cristo regresará. ¿Para qué? ¿Para qué va a regresar? Dice
dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Para los que hemos creído en Él y le hemos aceptado su venida, nosotros decimos: ven Señor, ven, te esperamos, ven Señor. Es una bendición, anhelamos su venida, anhelamos su regreso. Pero ¿qué hay de los que están del otro bando? ¿Qué hay de los que están del otro lado? Hay de aquellos, amén, hay de aquellos que cuando Cristo venga y no estén preparados. Para ellos será totalmente diferente el juicio. Para ellos es totalmente, amén. Pero nosotros decimos: ven, Señor, ven, amén, porque nosotros le esperamos. Dice el apóstol, además de mencionar la segunda venida del Señor, indica que las razones de ellas será para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ya sabemos cómo Él va a juzgar: con justicia. Es el juez justo, alabado sea el Señor. Dice aquí en Mateo 25, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Dicen los que saben que está haciendo referencia cuando Él venga y reine por 1000 años. Pero Él volverá y Él reinará aquí, alabado sea el Señor. Pablo le hace un desafío a Timoteo, pero le dice por qué él debería de esforzarse. Porque Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Seguimos en el segundo punto, amados hermanos. Dice: cumple tu ministerio. Y luego dice en 2 de Timoteo 4, el versículo 2, después que le hace un desafío, que te encarezco, y le dice delante de Dios, ahora le dice, le da estas cosas, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Que prediques la palabra de Dios. Cumple tu ministerio. Pablo, amados hermanos, está dando los últimos consejos. O sea, lo que Pablo está haciendo, está pasando la antorcha. Le está diciendo a Timoteo: Timoteo, mis días se han acabado, mi tiempo ha terminado, pero ahora tú debes de continuar con este mensaje. Tú debes de continuar predicando. Tú debes de continuar llevando las buenas nuevas de salvación. Aquí vemos, amados hermanos, que grandes hombres de Dios han muerto y grandes hombres de Dios seguirán muriendo. Pero mientras Cristo no venga, su evangelio, su palabra, seguirá siendo predicada, porque Dios siempre tiene a alguien que llevará la antorcha, que seguirá llevando la buena palabra. Pablo le dice: yo he acabado, ahora sigue tú. Dice: la encomienda de Pablo a Timoteo la hizo en un momento crucial de su vida. Estaba a punto de ofrecerse por la causa del evangelio, y se asegura a través de estas instrucciones que sus discípulos, amados hijos en Cristo, en cumplimiento de su ministerio, enseñen la sana doctrina. Pablo se preocupa, y siempre se preocupó a través de todos sus escritos, de predicar la sana doctrina. A Timoteo, a Tito le dice, capítulo 2, que predique la sana doctrina. El hecho de que Cristo viene para juzgar, dice, es un gran motivo para nosotros predicar la sana doctrina. Dice: alabado sea el Señor. Dice, una de las grandes preocupaciones de los estudiantes de la Biblia en nuestros días es la relación con el juicio final. Dice, los psicólogos de las religiones, o sea, uno de los problemas que se ven ahora en los últimos días es que ya no se predica la sana doctrina, ya no se predica lo que está en la Biblia. O sea,
Cuando hablamos de la sana doctrina, estamos hablando de todo completo, el evangelio completo, amén. Sabemos que doctrina es un conjunto de enseñanzas. Predicamos salvación, predicamos a nuestro Señor Jesucristo, predicamos como el carácter de la persona debe ser. Son unos predican una cosa, pero la sana doctrina incluye todo. Amén, todo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo que haga cuando le dice te encarezco? Primero le dice que prediques. Que prediques. Predicar es proclamar. Amén. Es proclamar. Lo que Pablo le está diciendo cuando le dice a Timoteo que predique, lo que le está diciendo proclama. Es como el heraldo, es como aquel que se subía y estaba pendiente. Cuando miraba venir el enemigo, él corría y proclamaba. Eso es el evangelio. Y eso es lo que Pablo le dice, no a Timoteo, sino nos dice a la iglesia de Cristo. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros nos dice, proclamen el evangelio. Anuncia el evangelio. Proclame a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo ha puesto a la iglesia como columna y baluarte del evangelio. A nosotros nos encarga que prediquemos el evangelio. La iglesia no estamos nada más para escuchar, para aprender y obedecer, sino también para predicar. Para eso estamos. Amén. No nomás para estar alimentándonos, escuchando y aprendiendo, sino para también predicar. Por eso Pablo le dice, predica el evangelio. ¿Qué le dice que predique? ¿Qué le dice que proclame? La palabra. ¿Qué es esa palabra? La palabra de Dios. Es un conjunto, amén, que viene siendo la verdad, la sana doctrina y la fe. Que predique la palabra de Dios, que incluye la fe, la verdad y todo eso, amén. Por eso le dice, predica la palabra. Y luego dice, predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué le dice que inste, que sea insistente, que predique a tiempo y fuera de tiempo? ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios, amados hermanos, es algo urgente, porque es de vida o muerte. Esto es así, es de vida o muerte. Por eso se tiene que predicar con urgencia, porque está en fuego, amados hermanos, el alma de una persona. El alma de una persona. ¿Usted se imagina que en una persona vaya al infierno, por sus pecados, pero también a causa de que no le predicamos la palabra de Dios? Por eso dice lo que está hablando cuando dice a tiempo y fuera de tiempo. No quiere decir que yo voy a dejar de trabajar para predicarle a una alma, porque también predicamos con el testimonio. Si yo dejo de trabajar en un tiempo que me están pagando por estar trabajando, pero yo dejo de eso, no es que la Biblia dice que tengo que predicar a tiempo y fuera de tiempo y voy a predicar. No, estamos dando mal testimonio, sino que debemos de ser sabios. Lo que está hablando es la urgencia del mensaje que se está dando aquí, la urgencia, que no debemos de perder la oportunidad, no podemos de perder el tiempo de llevar y predicar a la persona que Dios nos pone enfrente, porque esto es de vida y muerte, amén. Le dice que predique la palabra, amén, que esté a tiempo y fuera de tiempo, y luego le da unas razones, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. O sea, la palabra tenía que predicar sabiamente. Pablo le dice, redarguye, porque eso es lo que, la palabra, amados hermanos, debemos aplicarla sabiamente. No la podemos cambiar, la palabra es la misma, pero sí la podemos aplicar
de una manera sabia, dependiendo, vemos la condición. Amén. Si una persona tiene ideas equivocadas, ideas medias raras, la palabra cuando la presentamos sabiamente va a redarguir a esa persona. La va a redarguir para que entienda, para que retroceda a los buenos caminos o a la sana doctrina. Amén. Porque sabemos que cuando Pablo escribió estas cartas, muchos estaban desviando, muchos estaban predicando cosas medias raras, medias extrañas, y por eso Pablo, tú predica la sana doctrina, dice, le dice, redarguye, reprende, porque eso es lo que hace la palabra, reprende, amén, cuando se debe exhortar a algo, y dice, exhorta con toda paciencia, con sabiduría, con inteligencia, con paciencia. Así se debe predicar la palabra, con sabiduría. La palabra no la podemos usar para manipular a nadie. No la podemos usar para meter miedo. No. La palabra se debe de predicar con inteligencia y sabiduría. Y luego dice con toda paciencia. Parece ser que hay un choque, un contraste aquí, porque acá le dice predica a tiempo y fuera de tiempo. Ahora le dice con paciencia. O sea, lo que Pablo le está diciendo cuando le está diciendo con paciencia, le está diciendo, Timoteo, tú predica, tú siembra la palabra, tú enseña, pero tú espera pacientemente. Deja que el Espíritu Santo haga la obra en la persona. Porque lo único que podemos hacer nosotros, amados hermanos, lo único que podemos hacer es presentar la palabra, tirar la palabra, exhortar, llevar la palabra, pero el que hace la obra en la persona se llama el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra y a su tiempo, el tiempo de Él es perfecto. No podemos desesperarnos, no podemos, si no vemos un cambio en una persona, si la vemos igual, y eso a veces mucho sucede con los siervos de Dios, como sienten la impotencia de no ver el cambio, entonces se desesperan, y por eso Pablo le dice a Timoteo, con toda paciencia, relax, déjalo en las manos de Dios. Tú hiciste tu parte, tú ya insististe, tú ya predicaste a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, deja que el Espíritu Santo haga el resto. Y si a Él no le place hacerlo, ¿quiénes somos nosotros? No podemos cambiar a nadie. Tú y yo no somos Dios. No podemos cambiar a nadie. Lo único que podemos hacer, orar y ponerlos en las manos de Dios. Y seguir tranquilos. Amén. Pero nosotros es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y esperar que Dios haga la obra. Ok. Nos vamos al otro punto, amados hermanos. Habrá tiempos peligrosos. Y luego le dice Pablo a Timoteo, dice en el versículo 4, también 3 y 4, ahora le cambia a Timoteo. Ahora Pablo le dice el por qué él debería de insistir con la sana doctrina. Ahora le dice el por qué. Le dice el 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿En qué se despreciaría la verdad? Ahora Pablo le dice el motivo por qué Pablo debería de predicar, de insistir y predicar la palabra de Dios. Dice, porque vendrán días. ¿Cree que estaremos, una pregunta, cree que estaremos en esos días? Vendrán días, dice. Aquí encontramos un contraste grande entre la sana doctrina. Dice en los versículos 3 encontramos un contraste entre la sana doctrina y las fábulas. Siempre vemos en las cartas pastorales de Pablo un énfasis muy importante, muy marcado de la sana doctrina. Siempre Pablo se preocupó, predica la sana doctrina, habla la sana doctrina. ¿Por qué? Porque se levantaban siempre maestros falsos, se levantaban predicadores que predicaban cosas torcidas, cosas diferentes. Amén.
dice aquí, dice, pero ¿por qué es tan importante la doctrina? ¿Por qué es tan importante? Y sabemos que la doctrina es un conjunto de enseñanzas, amén. Y nosotros sabemos, dice porque varias razones, dice, fundamentales, entre ellas dos, hay muchas razones. Entre ellas dos, dice una, dice porque la palabra de Dios y la sana doctrina son lo mismo. La palabra de Dios que es igual a sana doctrina. El predicar la palabra de Dios es igual a sana doctrina. Amén. Es igual a sana doctrina. Amén. Dice, no es que haya una sana doctrina separada de la palabra de Dios. Si la doctrina no concuerda con la Biblia, con lo que está escrito, ya no es sana doctrina. Ya no está sana, ya está mala, está enferma. Pero mientras todo concuerde con la Biblia, es una sana doctrina. ¿Ven? Dice, por doctrina se entiende aquello que es claro en la Biblia y en lo cual coinciden sus actores. Dice, respecto a Dios, al plan de salvación, la conducta cristiana y la misión de la iglesia. Ese conjunto de enseñanzas es la sana doctrina. Respecto a Dios, quién es nuestro Dios, cuál es la salvación, el plan de salvación, cuál debe ser la conducta de la vida cristiana y cuál debe ser la misión de cada uno de nosotros. Amén. Cuando ya arrancamos una de estas cosas, ya no es sana doctrina. Cuando ya quitamos que la salvación es por si hago y hago aquello, si acepto a Cristo y aquello, si hago y ya le añadimos algo, ya no es sana doctrina. Amén. Si creemos que Dios no es, ya no es sana doctrina. Si nosotros no enseñamos que no podemos, que no es necesario enseñar, ya no es sana doctrina. Dice segundo, dice porque la doctrina es indispensable para las enseñanzas. Si no hay sana doctrina, si no hay una doctrina, ¿qué vamos a enseñar? Fábulas, como dice Pablo, fábulas, cuentos que no son reales, como las novelas o como las películas de Disney. Todo eso son solo inventos de hombre, nada de eso es real. Eso son fantasía. Pero el evangelio es algo real, algo verdadero. Y es lo que el cristianismo, y es lo que es la sana doctrina, es lo que predicamos, algo verdadero. Amén. Y no nada más eso, dice, la fe no solo se transmite por medio de la predicación, como dice aquí, sino que todos esos versículos también se cantaban, eran cantos que la iglesia primitiva cantaba y los cuales hoy en día quisiéramos que se cantaran, pero hoy en día tristemente se cantan cantos que ya ni sabe a quién se le están cantando, ya no entendemos ni a quién, amén. Ya no hablan como de todos estos textos, himnos bonitos que exalten a Dios, que hablen de su salvación, que hablen de su amor. Casi esos himnos ya no se escuchan mucho, amén. Pero bueno, que Dios nos ayude a seguir manteniéndonos, predicando y enseñando la sana doctrina. La sana doctrina, alabado sea el Señor, que es un conjunto de enseñanzas que incluye hasta el carácter, la manera de ser del ser humano. El número B, amados hermanos, en las cuales habrá que ser sobrio. En el versículo 5, vamos a entrar a una palabra muy profunda aquí. Pablo le dice, pero tú, o sea, y ahora le cambia. Primero dice, vendrán días, vendrán tiempos de que va a haber aquello que tendrán oídos, de querer oír otras cosas, y es lo que vemos hoy en día, gente que no le gustó aquí, bueno, se mueven allá, no le gustó allá, se mueven para acá, y hasta donde encuentren a algo que a ellos les gusta, amén, que no va a chocar no los va a confrontar con el pecado, no les va a confrontar que están mal, sino que les van a decir, todo está bien, Dios es amor, y todo está bonito, ok, aquí me gusta, aquí me quedo. Por ahí mucha gente así. Ahora le dice a Timoteo en el versículo 5, le dice, pero tú sé sobrio
en todo. Y luego le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y luego le dice, cumple tu ministerio. Pablo cambia a Timoteo y le dice, pero tú, Timoteo, tú, hijo mío, sé sobrio. Y aquí vamos a detenernos en esta palabra, la palabra sobrio. Dice, Pablo le pide ahora a Timoteo 4 cosas: que sea sobrio, soporte las aflicciones, oiga bien, soporte las aflicciones, haga la obra de evangelista, o sea, hagamos la obra de evangelista, soportemos las aflicciones, dice, y cumplemos con nuestro ministerio. Amén. Es importante esta primera palabra, dice, sobrio, además de la definición ya dada en esta palabra, dice, conecta la idea de ser centrado, balanceado, tener control de nosotros mismos. Lo contrario a una persona sobria, ¿qué es? Una persona que no tiene control. Si lo basamos a una persona ebria y una persona sobria. Una persona ebria es una persona que ya no tiene control de sí mismo, que está controlada por el alcohol, que no sabe ni lo que hace, que al otro día no supo ni lo que hizo, no supo ni qué pasó, por qué terminé aquí, por qué terminé allá, porque ya no tuvo control de sí misma. Pero lo contrario a una persona sobria es una persona que tiene control de uno mismo, tiene control de nuestras emociones, tenemos control de nuestras acciones. Y Pablo le dice, tú, Timoteo, dice, sé sobrio. No te dejes guiar por lo del mundo, no te dejes guiar por la corriente, sino contrólate, sé sobrio, firme. Por eso aquí dice es la idea de balanceado, tener control de las emociones. Cuando hablamos de las emociones, estamos hablando de tener control de nuestro carácter. El cristiano debe tener control de su carácter. No podemos perder el control. No podemos explotar, sino debe ser sobrio. Debemos tener control. Amén. Por eso dice aquí, dice, si no existe esta virtud, no se puede soportar ¿qué? Las aflicciones, ni cumplir con el ministerio, y no se puede hacer la obra de evangelista. No se puede. Necesitamos ser sobrios, estar centrados. Como dice aquí, y va a dar varios ejemplos, que hay gente, dice, que lo que escribes con tu mano, lo borras con el codo. O sea, lo que haces bien, lo echas a perder por no tener control de tus emociones. Explotamos. No tenemos control de nosotros mismos. Y por eso debemos ser sobrios. Amén. Debemos dar buen testimonio. En la iglesia, afuera y donde quiera que andamos. Debemos controlar nuestras emociones. No podemos dejar que nuestros malos deseos carnales nos controlen. No podemos dejar que el estar haciendo algo que no le agrada a Dios nos controle, sino el cristiano, nosotros debemos tener control de nosotros mismos. Si yo ya vi una hora de tele y yo sé que eso nada me está dejando bueno, yo tengo el control de decir, pago la tele y me pongo a ver algo que me va a edificar. Me pongo a estudiar algo que me va a edificar. Si yo ya estuve 5 horas en Facebook, yo tengo el control para decir, paro. Pero es que estoy viendo videos, estoy dando enseñanza. Por eso andan todos como andan, todos espantados. Porque ahí lo que se ve, sí hay buena enseñanza, pero lo que sale allí, puras cosas que ya está el anticristo, que ya está es la marca y que ya... Yo no necesito oír nada de eso. Yo lo veo en la palabra y por eso lo creo. Punto. Yo necesito que me vengan a espantar, que ya se escudrició el sol, que ya vinieron bien eclipses y que ya viene aquello y que ya está Cristo, ya viene. Yo ya sé que ya viene y yo debo estar preparado porque puede ser hoy, puede ser 1000 años.
otros se meten para ver, no sé, pero el cristiano debe tener control. Eso es lo que debemos hacer, estar controlados. Dice, en la vida cristiana se requiere la circuncisión, que incluye la cordura, la prudencia y la gravedad en la manera que pensar, sentir y hablar y actuar. O sea, esto aplica en todo. Abarca que debemos saber cómo hablar, cómo actuar y hasta nuestra manera de pensar y de sentir. Amén, no podemos dejarnos. Debe haber un control. Hasta en la iglesia, amados hermanos. Hasta en la iglesia debe haber un control. No puede haber un descontrol. No. Debe haber control. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú sé sobrio. Controla tus emociones. Sabemos que las emociones las necesitamos para sentir la presencia de Dios, pero todo debe haber con control. ¿Te imaginas oír a una persona que estaba... Yo oí una persona que estaba cruda del Espíritu Santo, que porque la noche anterior había tenido, que había emborrachado espiritualmente y ahora sentía crudo. I don't understand. No entiendo. Pero bueno, nosotros, aquí la Biblia nos dice, debes tener control, debes de ser controlado, debes saber hacer lo que estás haciendo, no podemos perder el control. Dice, cuando hay sobriedad, la persona no se deja llevar por sus caprichos, ni intenta imponer sus ideas. Dice, la persona sobria recurre al razonamiento y no tanto a sus pasiones. La persona sabia sabe razonar, sabe entender y no se va, como dice aquí, que hicieron un estudio que la mayoría de los latinoamericanos y nosotros decidimos por nuestras pasiones, por nuestros deseos, amén. Pero Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio. Y si él cumple primero con esa palabra, podrá cumplir con las otras tres. Amén. Con las otras palabras que dice, por tú sé sobrio, soporta la aflicción, podrás soportarla. Dice, haz obras de evangelista, podrás hacer eso y cumple con tu ministerio. Ahora el número 3 dice, y vamos a mis últimos puntos. Él había sido fiel, hablando Pablo. Ahora en el versículo 6 y 7 sigue hablando Pablo. Ahora Pablo cambia. Primero le dice a Timoteo, sé sobrio, pelea, todo, y le dice todo eso, pero ahora Pablo le dice, da su testimonio. Pablo empieza a hablar de él, dice, o sea, Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego en el 6, dice, me adelanté en el 7, el 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y ahí sigue diciendo, he peleado la buena batalla. Ahora Pablo empieza a hablar. Dice el versículo 6, porque yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cerca. Ahora Pablo cambia. Ahora él empieza a hablar de él, de su testimonio. Y Pablo sabía que sus días estaban contados. Pablo le dice a Timoteo, porque a través de los versículos anteriores, en el versículo 2, vimos que Pablo le dice, pelea como buen soldado. Luego le dice, corre como atleta hasta el fin. Y luego le dice que pelee, que corra como atleta, y luego le dice que sea como el que siembra y espera la cosecha pacientemente. Pablo le dice ya ahora aquí, le dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado como un buen soldado la buena batalla. Ahora dice, he corrido la carrera y la he terminado. Y dice, y he guardado la fe. O sea, en otras palabras, me he mantenido fiel.
es difícil si nos metemos en la mente de Pablo en ese momento que él está escribiendo. Si nosotros usamos nuestra imaginación y nos metemos allá con Pablo en su cuarto, allá donde está él escribiendo, es difícil no conmoverse y pensar qué es lo que Pablo estaba sintiendo, sabiendo que sus días estaban a punto de acabar, que iba a ser o echado a los leones para ser comido por las bestias, vivo o decapitado, como terminó Pablo, siendo decapitado, su cabeza, todo por llevar el evangelio. Recordemos que cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, Pablo pensaba que la venida de Jesús, el arrebatamiento, iba a ser en sus días, como muchos cristianos en esos días. Ellos pensaban que Cristo iba a levantar a su iglesia, porque Pablo habla de que va a haber un grupo de personas que no van a experimentar muerte, sino que van a ser arrancados vivos y transformados vivos en el aire. Y él pensaba, cuando él escribió a Tesalonicenses, y como muchos hermanos, que iba a ser en sus tiempos. Pero ahora aquí en Timoteo, ya en sus últimas frases escribiendo, Pablo dice, ya no me va a tocar a mí, yo creo. Yo voy a ser sacrificado. Y eso fue hace ya casi 2000 años. Y Cristo todavía no viene. Si nos toca a nosotros, nosotros estar preparados. Gloria a Dios. Pero si no, seremos resucitados. Dice en el versículo 7, dice, peleó la buena batalla, he acabado la carrera. Dice, la carrera, dice, carrera guardé la fe, me he permanecido fiel. Dice, he acabado la carrera. O sea, cuando Pablo dice, aquí en el versículo 7, he peleado la buena batalla. Ya sabemos qué es pelear la buena batalla. Dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. O sea, cuando Pablo dice, he acabado la carrera, hace referencia, he terminado. Y se refiere cuando nuestro Señor Jesús también dijo, consumado es, he acabado. Amén. Lo de nosotros, amados hermanos, es permanecer fiel, como Pablo dice, permanecer fiel hasta que Cristo venga. Y vamos a tocar el último versículo y acabamos, que es el versículo 8. Dice Pablo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo le dice ahora, habrá una recompensa. Dice, le esperaba una recompensa a Pablo. Pablo había peleado, había luchado, ahora le esperaba una recompensa. Amén. Dice en primera de Pedro 5:4, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. Y luego dice, Santiago dijo que es bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, el Señor permitirá a los suyos por causa de su fidelidad. El Señor dará galardones a todos los que permanezcamos fiel. ¿Y qué quiere decir la corona? ¿Qué significa la corona? Dice que cuando Jesús venga y dicen cuando habla acerca del milenio, que reinaremos con Él. Se le dieron coronas para reinar. Seremos galardonados. Amén. Muchas veces queremos entrar muchos a detalles, pero lo que nosotros deberíamos de interesarnos más es en permanecer fiel.
en hacer su voluntad, en ser prudentes y en predicar su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Que insistemos y que dejemos que Dios haga las cosas. Amén. Para que Dios nos ayude. Son mis amados, que Dios me le continúe bendiciendo rica y abundantemente, que descanse, pase buenas noches, amén, y seguimos adelante. Lo de nosotros es continuar peleando la buena batalla. Alabados al Señor, que Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde y nos vemos hasta la próxima.